Bienvenidos a nuestro Deeper Podcast. Bienvenidos una vez más a un episodio más. Mi nombre es Alejandra Cuello y hoy estoy con Yarit Sosa, Jair Morazán. Y aquí estamos los tres para poder darles un poquito de lo que comenzamos a hablar de este mes de septiembre, ¿verdad? En nuestras reuniones para jóvenes. Y sé que Dios pues, va a hablar a sus vidas. Ya pudieron haber visto el título de este episodio, así que no te vayas porque sé que Dios va a hablar a tu corazón, a tu mente y le va a hablar a tus pensamientos el día de hoy, ¿verdad? Así que esperamos que te pongas cómodo ahí. Antes de empezar con el tema, ¿verdad? Queremos invitarte a que vayas a seguirnos a Instagram, ¿verdad? En la página de nuestro podcast, Deeper Podcast. Ahí lo vas a poder encontrar y vas a poder encontrar bastante contenido de lo que nosotros estamos haciendo aquí y también algunas que otras cositas acerca de nosotros para que nos conozcan un poquito más, ¿verdad? Así que bueno, pues iniciamos este nuevo mes de septiembre, ya pues ya hoy va a ser 9 de septiembre, ya ha pasado una semana, ¿verdad? Pero comenzamos este mes hablando acerca de tomando riesgos. ¿Qué pueden decirles ustedes acerca de qué estamos hablando este mes o a qué se debe tomar riesgos? sí es verdad. Primero la dama, dice Yair. Sí. Bueno, creo que como siempre lo decimos, un tema súper interesante, ¿verdad? Creo que es algo que siempre lo digo porque cada tema que tocamos aquí son temas súper importantes, ¿verdad? Y esa palabra riesgo es algo que muchas veces le tenemos tanto miedo, ¿verdad? Esa palabra muchas veces de decir, tengo que tomar el riesgo, pero hemos escuchado esa frase de que el que no arriesga no gana, ¿verdad? Entonces, ahorita este mes, ¿verdad? Dios nos está poniendo, ¿verdad? Este tema de tomando riesgos en explosión que estamos hablando cada domingo, ¿verdad? Para que podamos aprender un poco más a confiar en Él, a tomar esos riesgos, ¿verdad? Que muchas veces nos tenemos miedo tomarlos, pero que si los tomamos, si decimos sí, de la mano de Dios, agarrados de Dios, podemos lograr cualquier cosa. Así es. Sí, es como decía Jair, va, y todo es muy importante, todo es bonito, todo lo que hemos estado hablando desde este inicio de esta nueva serie, va. Y pues yo les pregunto, ¿a quiénes les gusta tomar riesgo? Nos entra un miedo, nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si no, si me arriesgo y no gano? Como decía Yari, la célebre frase, el que no arriesga no gana. Y muchas veces nosotros nos arriesgamos, como ser humano nos arriesgamos y no ganamos, pero debemos de preguntarnos, ¿por qué no ganamos? Y es simple, porque no estábamos en el Señor, porque no hemos tenido esa valentía de arriesgarnos de la mano de Él, como decía Yarit, que es algo súper importante. Y bueno, y en el transcurso de todo esto que nos estés viendo, pues vas a ir aprendiendo un poco sobre tomar riesgos y pues muchas cosas más que Dios quiere hablar a tu vida. Así es, y cuando hablamos de gustarnos los riesgos, yo creo que a nadie le gustan, ¿verdad? Hace poco le preguntaba a una persona que si le daba miedo las alturas, ¿verdad? Y que fueran capaces de tirarse de un bungee o de algún paracaídas, y me dijeron, ni loca, ¿verdad? Porque son cosas que uno sabe que pueden ser seguras, ¿verdad? Hemos visto uno que otro accidente en ese tipo de juegos extremos, ¿verdad? Pero es como esa confianza de lanzarse al vacío sabiendo que hay alguien que está sujetándote y no te va a soltar, ¿verdad? Y eso de tomar riesgos sí es a veces un poco complicado. Y una de las cosas que compartíamos este domingo, ¿verdad? Era que los cristianos o los hijos de Dios, porque todos creemos en algo, todos creemos en alguien, pero los hijos de Dios estamos desafiados a creer en cosas que no vemos, poder ver posibles cosas que son imposibles para el hombre, ¿verdad? Pero la Biblia nos es clara cuando nos dice que no hay nada imposible para Dios. Y el Hijo de Dios está desafiado a eso, a creer en un Dios que puede hacer posibles cosas imposibles. E incluso, pues, como está en Hebreos 11:11, ¿verdad? Que nos dice que es poder ver una realidad que en realidad no está visible para nosotros, pero es creer que el Señor lo va a hacer, cómo manifestarlo. Entonces, no sé qué pueden compartirnos ustedes acerca de eso, porque sé que todos pasamos esos momentos en nuestra vida en el que tal vez creemos que Dios puede hacer cosas, ¿verdad? Pero siempre está como esa dudita. No sé si a ustedes les ha pasado, pues, que dicen, voy a orar por esto, Señor, yo sé que tú tienes el control, pero muy allá en el fondo de nuestro corazón, en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, está eso como de que, ¿qué pasa? Y si no sucede, ¿verdad? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado algo similar o algo que quieran aportar respecto a eso. Así es, ahorita que decís eso me acordaba de algo que me sucedió y te lo había comentado a vos ya, bueno, cuando me sucedió, ¿verdad? Vos te diste cuenta. Y vos decías, en Dios es de creer aún sin ver las cosas que sucederán, ¿verdad? Entonces eso es la fe, creer aún sin ver las cosas, ¿verdad? Que nuestros propios aún no estén viendo.
Pero vos nos mencionabas algo muy importante, a veces está siempre ese temorcito en nuestro corazón, ¿verdad? Tal vez muchas veces cuando decimos no puse todo de mí, no di mi máximo esfuerzo, no creo que Dios lo haga, pero al final Dios siempre nos sorprende y eso me sucedió a mí. Así es. Le voy a contar, va, así brevemente qué fue lo que me pasó y era, pues, yo estoy estudiando en la universidad, ¿verdad? Y a Alejandra se lo contaba ya días cuando me pasó que había una clase, ¿verdad? Bueno, justo la semana antes de exámenes me enfermé, me dio dengue y no fui a clases como semana y media y justo antes de examen. Entonces, sí, de por sí a la clase ya no la entendía, perderme una semana y media fue como empezar de cero otra vez en la universidad, en el periodo. Y resulta que yo, bueno, hice el examen, pero yo daba por perdida ya la clase, ¿va? Pero yo decía, ya no hay nada que hacer, Ya no hay posibilidades ahí. ya no hay nada que hacer con esa clase, mejor la repito, digo yo, en vez de ir a recuperación y no ir a hacer nada otra vez, ¿va? Entonces digo yo, mejor la repito. Y en eso le digo a Alejandra, estábamos en Tegucigalpa, y le digo, voy a revisar qué tal que haya pasado, aunque sea con 70. Y resulta que entré y había pasado con 70. Pero lo increíble de esto, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos el 100% de fe, pero al final Dios nos da como una lección, como de, no tenía fe y viste que yo lo pude hacer. Y lo interesante de esto y lo que me tocó muchísimo es que justo una semana antes en un grupo en casa de jóvenes, nuestra líder, ¿verdad? Nos ponía a hacer peticiones de cosas que queríamos que pasaran durante esa semana. Y la primer petición que yo puse fue aprobar todas mis clases de este periodo. Y muy en el fondo yo decía, yo sé que no he dado lo mejor de mí, me he perdido bastantes días, no sé cómo me vaya a ir, pero eso fue lo que más me tocó, que lo puse en una petición y confié en Dios y aún con un poquito de duda en el fondo de mi corazón dije, voy a repetir la clase, pero al final Ya Dios, lo dabas por perdido, ya así era como es. que ni fe le tenías. Ya no, imagínense que estaba en Tegucigalpa y, y ese día era la recuperación cuando entré a ver ahí de qué nota me había sacado. Entonces fue como que te voy a Sí. sorprender, te voy a dar una lección, me dijo Dios, para que aprendas a confiar más. Sí, son como esos milagros inesperados, ¿va? Pero creo que es un desafío creer en aún cuando todo está perdido, ¿verdad? Por alguna razón Dios le habla a Ezequiel, ¿verdad? Y le dice, sopla, habla vida sobre esos huesos secos. Porque aún cuando todo está perdido, los cristianos, los hijos de Dios, estamos desafiados a decir, o sea, esta es mi realidad, esto es lo que mis ojos ven, pero yo sé que hay una realidad de Dios para mi vida que tal vez mis ojos no están viendo y que tengo que pedirlo con fe, Así ¿verdad? es. Y curioso eso que comentabas, porque es cierto, en esa semana habíamos dicho en el grupo en casa con los chicos de los Orzales peticiones para esa semana, o sea, no era ni como para este año ni para el otro año, sino que para esa semana. Entonces, imagínense cómo sería desafiar nuestra fe todas las semanas haciendo eso, diciéndole, Señor, esta semana quiero ver esto, quiero ver lo otro, y pedirlo con fe, ¿verdad? Que es un riesgo. Vamos a ver si hay algo que nos quiera compartir también acerca de eso, pues alguna vez que usted dijo, ay, no sé si realmente Dios lo va a hacer, pero al final lo sorprendió. Sí, bueno, yo creo que antes de pedirle algo a Dios, va, y hablarlo con Él, comentarlo, yo creo que es muy necesario que nosotros tengamos una mente positiva, no una mente fatalista, como se nos enseñaba el domingo, va. Ujú. Que una mente fatalista es cuando prácticamente nos estamos saboteando nosotros mismos, que Así no es. importa lo que hagamos o lo que le contemos a Dios, que el resultado que vamos a ver es negativo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de ver todo del lado positivo porque sabemos que Dios está con nosotros, va. Y Así yo es. quiero comentar algo que fue el año pasado. Yo me voy a ir bien atrás. Nos vamos a ir al año pasado. No sé si se acuerdan cuando Jordana estaba haciendo su práctica, va profesional para darse de la universidad. Pues yo recuerdo que en la empresa donde ella estaba haciendo la práctica, habían publicado que habían vacantes laboral ahí en esa empresa, va. Y eso fue como en enero. Jordana ya había terminado por ahí su práctica, o no sé si todavía no la había terminado, no recuerdo muy bien. Y bueno, yo le digo yo, mira, vi esta vacante ahí publicada, ¿y qué pasa si envío el currículum? ¿Cómo crees que me vaya? Yo preguntándole porque ella era la que conocía a esa gente. Ujú. Y yo le decía a Jordana, pero es que si lo envío y no me contratan, no me llaman porque yo no tengo experiencia en esta área y eso. Y bueno, Jordana ahí me estaba auxiliando y Jordana me está diciendo, no te pongas a pensar en eso, no has ni enviado el currículum y ya te estás poniendo trabas vos mismo. Y me dice, envíalo, todo te va a ir bien. Y pues pasó tiempo, pasó tiempo, me fueron llamando como ya hasta en marzo, ¿va? Pero recibí una respuesta de parte de Dios. Yo me pongo a pensar, va, que cómo hubieran resultado las cosas si yo todavía hubiera estado con esa mente fatalista, con esa mente de que
para nada lo voy a hacer si yo sé que No de vale nada la va a servir, pena. no, no Ajá. va a dar frutos y todo eso. Y pues estuve trabajando todo el año pasado en esa empresa, por gracia de Dios, va. Y pues eso yo lo que yo les comento, va, que siempre antes de hacer algo y todo, debemos de tener una mente positiva y siempre estar todo de la mano de Dios, porque eso es muy importante. Porque no importa, bueno, Dios quiere hacer tantas cosas en nosotros, pero si nosotros estamos con esa mentalidad negativa, con ese apagón en nuestro espíritu, Dios no va a hacer nada, porque lo que desea es que nosotros estemos con ese corazón alegre y expectante de lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Así es. Y eso es una palabra clave, la expectativa, ¿verdad? Reconocer que, pucha, le estoy pidiendo algo a Dios y estoy orando por esto y Dios sabe que esto es lo que yo quiero, pero estoy expectante porque creo que cuando nosotros oramos y le pedimos algo a Dios, sabemos, como lo dice su palabra, que sus planes son mejores que los nuestros. Así Y a veces es. uno se ve en ese trabajo, se ve posiblemente con esa beca, con esa oportunidad, con ese viaje, algo que uno le esté pidiendo a Dios. Y uno se ve en esa posición, ¿verdad? Y es ahí donde entra un toque también importante o un golpe para nuestro corazón muchas veces cuando nos imaginamos tanto, nos ilusionamos tanto y al final vemos que no es nada como lo pensamos. ¿Verdad? Y creo que es bueno pensar que los planes de Dios son buenos cuando Dios hace más allá de lo que esperé, pero también sigue siendo bueno cuando las cosas no salen como yo esperaba, Así es. ¿verdad? Y creo que si Dios abre puertas, Él sabe por qué las abre y si cierra puertas, Él sabe por qué las cierra. Y una de las cosas que quisiera yo contarle, ¿verdad? Ya que ustedes contaron su testimonio, yo voy a contarles algo que curiosamente lo estamos pasando ahorita, ¿verdad? Juntamente con Yair. Bueno, hace 2 años, bueno, hace 3 años, yo tuve mi primer empleo. Y ese primer empleo, pues yo acababa de graduarme de la universidad, acabábamos de salir de pandemia, yo miraba el panorama súper negativo, mi mente me decía, ay, para que encontres trabajo ahorita y ahorita no están contratando gente sin experiencia porque yo no había trabajado nunca en mi vida. Y recuerdo que empecé a meter papeles y una de las cosas que yo agradezco mucho a Dios es por la vida de mi mamá, de la pastora. Porque ella una vez me dijo, mira, levántate de esa cama, recuerdo que hasta me fue a levantar de la cama, levántate de esa cama, cambiate, bañate, anda a imprimirte unos 10 currículums porque vamos a ir a empresas a dejarlo, ¿verdad? Y recuerdo que ese día ella ni fue a trabajar para poderme acompañar a dejar papeles a todos lados y yo ahí miren con aquella, como con la fe fingida, porque no estaba creyendo como, pucha, de tantos currículos que he Con enviado la fe yo, de tu mamá, yo. con la fe de mi mamá, o sea, no era ni con mi propia fe, sino con la fe de mi mamá. Y recuerdo que nos movimos y ella se quedaba en el carro, ah, Señor, en nombre de Jesús. Habían empresas que me agarraban el currículum, había empresas que no, y yo como, Señor, por favor, uno se siente como avergonzado espiritualmente porque uno dice, pucha, yo creo en un Dios que abre puertas y no miro nada. ¿Verdad? Y en ese momento yo llegaba como con pena, regresaba al carro con pena porque con el currículum en la mano no me lo quisieron agarrar y yo con aquello. Pues bueno, el caso es que fuimos a muchas empresas a dejar papeles y justamente como un mes o 2 meses después me llaman para una entrevista de trabajo, ¿verdad? A una empresa que yo no había mandado el currículum. Miren cómo es Dios, ¿verdad? Y me llaman, me presento entrevista, me dicen, usted es una de las que está aplicando, porque hay más personas también que están aplicando, me asignaron un examen de esos que no todo es con fe, ¿verdad? Uno tiene que prepararse también para ese tipo de oportunidades, porque fue un examen, sí, de los conocimientos que yo ya tenía en mi carrera y todo, pero sí en ese momento podría decirse que me agarraron a quemarropa porque no había como ido a leer los cuadernos de la UBA, sino que era algo como, bueno, ya eso es lo que aprendí, lo tengo que aplicar de alguna manera. Me pusieron el examen y todo, pues bueno, llego a la casa, recuerdo que ni siquiera andaba en carro, mi papá me fue a dejar y estaba ya para llamarme porque estaba yo en pleno examen y él llamándome que me saliera, que me saliera. Y yo, bueno, ni modo, tengo que irme, no ando en carro, mi papá anda justo con su tiempo, entonces hice el examen a la carrera, ¿verdad? Lo terminé, pero lo hice a la carrera y me quedé con aquello, ay, ¿será que no lo voy a pasar? Llegando a la casa, no tenía ni 5 minutos de haber llegado y me llaman y me dice, ¿sabe qué? Usted aplicó y usted fue una de las más indicadas, entonces comienza a trabajar el día de mañana. Y ese día fue un día antes de mi cumpleaños, ¿verdad? Y empecé a trabajar el día de mi cumpleaños. Entonces fue como un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Y a la vez fue como, yo me imaginaba a Dios diciéndome, viste que yo sí lo puedo hacer, va, con aquello. Y pues bueno, eso fue hace 3 años. Y ahorita, pues, bueno, este video va a estar saliendo el lunes voy a estar de cumpleaños. Happy ¿verdad? birthday. Bueno, hoy estoy de cumpleaños Canta, canta. y posiblemente para hoy, lunes 9 de septiembre, ya haya posiblemente una buena noticia, ¿va? Porque So, Feliciten en los justamente, comentarios.
Justamente ahí con Yair andamos en algunas oportunidades que nos salieron por ahí, ¿verdad? Justamente hoy antes de grabar este podcast andábamos en unas capacitaciones ahí, si Dios lo permite, quizás para el lunes ya hayan buenas noticias. Pero ¿qué significa esto y por qué les estoy hablando de esto? Porque el lunes estoy cumpliendo años, estamos aplicando a un trabajo que si es de Dios, posiblemente se dé, y si se da, pues por segunda vez se vuelve a repetir la historia Misma. o los milagros de Dios de que justamente para mi cumpleaños vuelve a darse esta sorpresa. Y una de las cosas que compartíamos el domingo, ¿verdad? Era que cómo poder mantener fresca en nuestra mente las cosas que Dios ya hizo antes en nuestras vidas y creer que Dios lo puede volver a hacer o lo puede seguir haciendo. ¿Verdad? Yo les decía, yo le pido a Dios un trabajo, no sé si me lo va a dar de cumpleaños, no sé si me lo va a dar después o antes, no le estoy pidiendo que haga lo mismo que hizo hace 3 años, pero sí sé que es un Dios que como me sorprendió una vez, lo va a volver a hacer. Entonces, esa es parte de mi testimonio, espero tener buenas noticias pronto, pero ¿cómo es Dios? Pues que a veces por medio de estos procesos de esperar, de ser pacientes, prueba bastante nuestra fe, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes cómo han sido probados en ese tema de la fe, porque sé que a veces, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, somos humanos, ¿verdad? Y nuestra mente muchas veces nos traiciona. O las personas que sufren de ansiedad saben que la mente traiciona demasiado, sobrepensamos muchas las cosas y todos en algún momento tenemos esos ataquecitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pueden decir acerca de eso? Ya estamos otra vez. Yo esperando que hable él. No, creo que es muy importante eso que decís vos de mantener fresca la mente. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Antes de eso, el lunes toca doble felicitación, entonces. Sí. Amén, amén. Entonces, muy importante, ¿verdad? Porque a veces nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestra vida. Más cuando estamos pasando esas malas temporadas. Cuando estamos en las malas temporadas, solo nos enfocamos en lo que está pasando en ese momento. ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no me saca de esto? ¿Por qué Dios no me da lo otro? ¿Por qué Dios no me da lo que yo estoy pidiendo? Pero no nos acordamos de cuántas veces Él ya nos ha dado muchas cosas, incluso sin pedirse. O nos ha cumplido tantas milagros, nos ha dado tantos milagros, no tal vez solo a nosotros, sino nos hizo con personas cercanas, con nuestra familia, amigos. Y es parte de eso. Tal vez yo un día le oré a Dios para que sanara a algún familiar, por ejemplo, y Él lo hizo. Y son cosas que también debemos tener presente. Porque como les decía, ¿verdad? En esos momentos, en esas malas temporadas, en esos momentos en los que estamos pasando problemas difíciles, en los que sentimos que ya no podemos más, solo nos enfocamos en eso, en echarle la culpa a Dios muchas veces, en que por qué Dios es así conmigo, por qué Dios es malo y que no sé qué. Hay tantas cosas que uno puede decir, ¿verdad? Hasta Y no. perdemos la fe, pues, de decir, no, ya, ¿para qué va a seguir orando? Sí, es verdad. No, ya no sé. Hay gente que dice, incluso ya no sé si existe Dios. Un día creí en ese Dios, pero ya ni sé si existe. Hay personas que llegan a ese punto de decir ese tipo de cosas y no se ponen a reflexionar en qué tantas cosas Dios ha hecho anteriormente en sus vidas, qué cosas Dios ha cumplido en sus vidas, ¿verdad? Aún con esa falta de fe que muchas veces tenemos, ¿verdad? Y muchas veces nos olvidamos de eso y es muy importante tenerlos presente, ¿verdad? Y como decía vos, eso es algo súper importante, tener presente que si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer por segunda, por tercera y las veces que sean necesarias, ¿verdad? Así es. Se queda callada. Es tu turno, dice. Sí, y bueno, algo que con lo que me quedaba de lo que nos había dicho Ale ahorita es que pues la mente es traicionera y la mente a veces cuando estamos pasando por alguna mala racha, podemos decir, cuando estamos pasando por alguna mala racha o no la mejor que hemos estado teniendo, ¿va? Nuestra mente se centra tanto en cosas negativas, en cosas positivas, y eso hace que una mente negativa hace que nuestra fe vaya disminuyendo, es la palabra correcta, sí, nuestra mente vaya disminuyendo, y eso hace pues que en nuestra mente solo estén cosas feas, cosas negativas, y pues como nos dice aquí, nos dice que en hebreo nos revela que atraemos lo que creemos. Y una mente negativa solo va a traer cosas negativas, solo va a traer fracaso, solo va a traer desánimo. Pero ya una mente que tiene una fe bien cimentada, alguien que está expectante de que, como decía Alejandra, si Dios lo hizo una vez, Dios lo hará nuevamente. Cuando nosotros estamos expectantes de eso y tenemos nuestra fe clara en eso, y no dejamos que ninguna crítica por fuera de nosotros
nos haga perder ese ánimo cuando todo eso ya está en nosotros, ¿va? Esa buena fe, podemos decir buena fe, una fe bien puesta, como les decía, me estoy trabajando mucho. Entonces, cuando pasa todo esto, ¿va? Ya vienen las respuestas de parte de Dios. No vienen, claro, de la noche a la mañana, pero en algún momento llegan y como decías vos, a veces Dios nos da cosas que nosotros no le pedimos. Cuando Dios nos da cosas que le pedimos, no solo nos da justamente lo que le pedimos, si le pedimos, qué sé yo, una taza de arroz, no nos da solo una taza de arroz, nos da, si es posible, un balde, un barril, algo grande. Dios cuando Dios nos da en abundancia, ¿va? Y es justamente lo que nosotros podemos ver ahorita, que la fe, incluyendo esto de la fe, también nos llama a tomar riesgos. Y cuando nosotros estamos con una fe bien puesta en Dios, cuando Él está en nuestro corazón, cuando ya somos en sí llamados hijos de Dios, entonces nosotros somos retados a tomar riesgos día a día, pero no cualquier riesgo, no riesgo de, ay, vienen un montón de carros, me voy a cruzar la calle a ver si logro pasar, no ese tipo de riesgos, sino que otro riesgo, no solo podemos decirlo aquí en la tierra, sino que también riesgos espirituales. Sí, uno de esos riesgos podría ser como lo decimos, ¿verdad? No celebrar antes de tiempo, como decir, ay, estoy a punto de comprar un carro, me voy a comprar, y entonces dice, todo el mundo va a comprar un carro, voy a comprar un carro, y Dios me lo va a dar, y no sé qué. Y pasa el tiempo, de repente te sirve otra emergencia, tuviste que gastar el dinero, la oportunidad de comprar un carro no se dio, y creo que como que queda esa pena, esa vergüenza de decir, pucha, todo el mundo sabía que Dios me iba a dar algo y al final no me lo dio. ¿Qué va a decir la gente? Y creo que ese es un riesgo también, como qué va a pensar la gente, qué va a decir yo, por qué mejor no me hubiera dicho nada, ¿verdad? Y nos quedamos con ese tipo de pensamientos. Y una de las cosas que hablábamos también este domingo era que la fe no avergüenza a nadie, ¿verdad? Creer en Dios, creerle a Él no nos va a dejar avergonzados. Hablábamos también de un ejemplo tan literal que vemos en la Biblia cuando Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes tuvieran un poquito de fe, un grano de mostaza, ustedes le pudieran decir a esa montaña, muévete, y la montaña se va a mover. Y uno obviamente a las personas que estaban escuchando a Jesús como, o sea, qué lógico es saber que una montaña se va a mover, ¿verdad? O sea, eso no se puede, es algo imposible. Pero Jesús ponía esa metáfora o usaba ese ejemplo con la intención de hacernos entender que solo necesitamos un poquito de fe para que las cosas sucedan, ¿verdad? Y a veces tomar riesgo en eso, decir, voy a creer que esto se va a dar, voy a creer que va a funcionar. Y justo hoy en la presentación nos enseñaron algo así, o sea, una mente positiva siempre va a traer resultados positivos. Y una de las frases que diría para compartir eso es, la medida de fe con la que creemos atrae los milagros que queremos. Entonces creo que cuando las cosas no suceden como queremos, no es porque Dios viene y dice, voy a castigar, no le voy a dar lo que me está pidiendo. Simplemente está demandando que creamos más, que aún cuando no vemos el resultado, digamos, yo seguiré creyendo que el Señor puede hacer. Tal vez no llegó la sanidad que esperaba, no llegó el trabajo que esperaba, no llegó la oportunidad que esperaba, no se dio para el viaje, no se me dio la oportunidad, pero quiero seguir creyendo que voy a seguir orando porque sé que tal vez no era el tiempo, no era la temporada, o simplemente Dios está pidiéndome creerle más. Entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? Porque sé que cuando pasamos esos procesos, como decía David, nos desanimamos y decimos, ¿para qué voy a orar? Mucha gente deja de creer en Dios cuando viene por sanidad, por algo, ¿verdad? Y nosotros que aquí en la iglesia hacemos caso a veces, de personas que dicen, voy a orar por esto, voy a orar por lo otro, y nosotros oramos, y al final los resultados no son los que estábamos pidiéndole, ¿verdad? Pero es ahí donde nos toca aceptar la voluntad de Dios, pero también nos queda una enseñanza detrás de todo. Como decir, Señor, ¿qué estás esperando de mí? O sea, yo estoy haciendo todo ahí, estoy orando, estoy metiendo fe, estoy siguiendo, estoy cerca de ti, pero no sé si me hace falta, ¿verdad? Entonces no sé qué les parece de cómo poder compartir a los jóvenes, de empezar a creer más en Dios. ¿Qué consejo le darían a los jóvenes, a las personas que nos ven, para que empiecen a creer más? ¿Algún tip? Algo que ustedes dicen, yo esto lo hago para mi vida, lo he aplicado. Bueno, creo que es importante Dios nos hace quedar importante, y es algo que Dios nos hace quedar y es algo que siempre se nos ha dicho. A veces decimos, no, Dios no lo hizo, tal vez no lo hizo en el momento que nosotros lo pedimos, pero déjame decirte que Dios nunca se queda con nada.
Tal vez lo que le pediste no te lo va a dar hoy, no te lo va a dar mañana, pero seguí confiando y tener fe en que Dios se lo va a dar algún día. Y si Dios no te lo dio es porque hay cosas que a veces no están en su voluntad para nuestra vida. Porque muchas veces pedimos cosas que Dios no las tiene, ¿cómo puedo decir? Que no las tiene dentro de sus planes para nosotros, pero queremos que las haga. Pero Dios nos está diciendo, no, para lo que tengo para vos es algo aún mejor, aún mayor de lo que me estás pidiendo. Eso que me estás pidiendo no está dentro de mi voluntad para tu vida. Entonces muchas veces debemos también, creo que es muy importante eso también, cuando le pedimos algo a Dios, decirle que se cumpla si es su voluntad. Y eso es algo que, si me preguntas a mí, eso es algo que yo siempre lo he tomado, ¿verdad? Algo que si yo le pido algo a Dios, si se me da una oportunidad de algo, si va a suceder algo, si quiero algo, pedirle a Dios, ¿verdad? Señor, dame esto, que se cumpla esto, pero que se haga si es tu voluntad para mi vida, que se cumpla si es lo que tú quieres para mi vida, porque creo que lo que todos nosotros, tanto jóvenes, adultos, toda persona, ¿verdad? Y tú que nos estás viendo ahí, lo que más debemos anhelar nosotros desde el fondo de nuestro corazón es llegar a ser esas personas que Dios quiere que seamos. Entonces, eso, ¿verdad? Darles ese tip, como decimos, ¿verdad? Siempre que pidamos algo, confiar en Dios plenamente, pero decirle, Señor, si esta no es tu voluntad, pues que no se dé, y si es tu voluntad, sé que aún tú me vas a dar algo aún mayor, va a sobrepasar mis expectativas. Entonces, dejar que sea la voluntad de Dios en todo momento en nuestras vidas. Yo lo que les podría decir es que nunca se rindan, porque esto es un camino pues que van avanzada todos los días, que van avanzada todos los días. Y poniéndoles un ejemplo, cuando alguien abre un negocio, quiere tener una empresa, no va a haber resultados de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Primero están tus ingresos, con qué vas a comprar materiales, productos para vender, para revender, las mismas ganancias. No es como que ya me generó esto y ya me voy a quedar con el dinero. Sí, claro, a veces toca perder incluso. Y esa misma ganancia a veces toca volverlas a invertir. Y es todo un proceso. Y lo mismo nosotros como hijos de Dios, todo esto es un proceso. No vas a recibir respuesta de parte de Dios de la noche a la mañana. Todo es un proceso y Dios mira tu corazón. Dios te prepara primero antes de recibir esa respuesta. Dios no nos va a dar algo que nosotros todavía no estamos capacitados para tenerlo. Y esto se nos ha mostrado muchas veces a nosotros, tanto a nosotros los líderes como a varios de los muchachos de Explosión, se nos ha presentado esto, lo hemos visto claramente. Y pues que nuestra fe cada día sea mayor que la de hoy, que mi fe de mañana sea mucho mayor que la de hoy, que mi fe la de pasado mañana sea mucho mayor que la de mañana y que vaya en ascenso, que no vaya en descenso. Eso es muy importante y perseverar siempre en su camino, porque a veces nos suele costar, somos seres humanos, a veces nos solemos desesperar, nos solemos poner tristes, ¿va? Pero sabiéndole pedir todo a Dios, el discernimiento, la paciencia, ¿va? Y que sea siempre Él guiando nuestros pasos, pues sabiéndole pedir primero esto, nosotros vamos a recibir respuestas de todo lo que le pedimos, día a día. Así es. Bueno, ya vemos, ¿verdad? No rendirnos y siempre pedir al Señor que se haga su voluntad. Creo que esa es una de las oraciones que Jesús hizo en un momento, ¿verdad? O sea, le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, por favor, pero si no es tu voluntad, pues dame la fuerza para afrontarlo y no rendirse, pues Jesús pasó tantas cosas, pero al final no se rindió. Creo que no tenemos mejor ejemplo para eso que Jesús, ¿verdad? Y bueno, de mi parte, el consejo que le daría, ¿verdad? Es una de las cosas que Dios ha ido trabajando en mi corazón en esta temporada, que Él me está llevando a emprender, me está llevando a buscar nuevas oportunidades. He aprendido a hacer mis oraciones en la palabra de Dios, porque su palabra nos promete muchas veces: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, todo lo puedes en mí, yo soy tu proveedor, soy tu Dios, el mismo Dios que estuvo con Abraham estará contigo, el mismo Dios que estuvo con Moisés, y tantas cosas tantas promesas que uno ve en la palabra. Y a veces cuando uno quiere las cosas y no se dan, nuestra duda, nuestra mente fatalista nos dice como, ¿para qué seguir orando? ¿Para qué seguir creyendo? Pero si mis oraciones están basadas en la palabra del Señor, siempre que yo ore, yo le decía al Señor esta semana, Señor, cada vez que la duda entre en mi corazón, vuelve a traer en memoria este versículo, esta palabra que me dice que no me vas a desamparar, que no me vas a dejar sola, que no me vas a fallar, ¿verdad? Y creo que esto es como la confianza entre las personas, como cuando uno dice, yo sé que esta persona no me va a fallar. Si
Si a veces decimos eso con una persona que vemos, porque no es solo con Dios, Señor, sé que no me... Tal vez no salieron las cosas como yo esperaba, pero como decía ir, tal vez no salió como yo ahorita, pero algo mejor para el montón de cosas que llevas, y yo me estoy frenando con esto que quiero, tal vez es algo mayor lo que me está dando. Entonces, que nada me va a hacer falta si tú eres mi pastor, que todo lo puedo si tú estás conmigo. O sea, tantas promesas. Eso creo que son las promesas que más conocemos, pero hay muchas promesas que sé que Dios va a ir desvelando poco a poco, tú te vayas empapando de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Así es. esperamos que esto que hemos hablado pueda traer un poquito como de quizás de fe. Tu corazón tal vez había perdido la fe, tu mente había perdido la fe, tus pensamientos se habían vuelto pesimistas, fatalistas, negativos, pero Dios puede hacer todo posible. La palabra de Dios dice que no hay nada, nada imposible para Dios. Ponele lo difícil, ponele lo imposible que Él lo va a hacer, pero solo nos toca poner un poquito de fe y no darle lugar a la duda, ¿verdad? Entonces, quiero terminar diciéndote esto. Una de las cosas que hablábamos este domingo es que no podemos pedir algo que nosotros no creemos que Dios lo puede hacer. Entonces, si le pedimos a Dios sanidad, cree que el Señor lo va a hacer. Aunque muy imposible se vea, aunque escuches diagnóstico, veas panoramas negativos, hay que seguir pidiéndole al Señor. Creo que los tres que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida nos ha tocado afrontar una pérdida familiar, ¿verdad? Y creo que en los tres casos hemos orado, le hemos pedido al Señor, Padre, hazme el milagro, Señor, por favor, sánala, por favor, no permitas que la familia tenga este golpe duro, y al final el golpe se dio. Y uno no puede decir, ay, pues, para nada oré, todo fue en vano y no estoy sirviendo para nada, la iglesia no me está ayudando. Y empezamos a echarle la culpa a Dios cuando nos toca decirle, bueno, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad y dame fuerza para afrontar esto, pero la meta aquí o el objetivo aquí es no dejar de creer. Así que si dejaste de creer por algo que no salió, por algo que no se te dio, por una oración que no se contestó, pues el Señor quiere que sigas elevando oraciones. En algún momento, como dice Yair, no nos rindamos, en algún momento la respuesta va a llegar, la bendición va a llegar, pero no dejes que tu corazón deje de creer en el Señor. Así que bendecimos mucho tu vida, ¿verdad? No sé si quieren decir algo antes de despedirnos. Otra vez, solo viéndonos ahí. No, pues igualmente, ¿verdad? Creo que un tema que Dios nos ha hablado tanto a nosotros, ¿verdad? Para recordar una vez más que debemos confiar más en Él, ¿verdad? Sin importar Así es. las circunstancias, las situaciones de nuestra vida. Y para terminar, me gustaría decir algo muy importante que lo mencionó Yair y me acordé que vos lo hablaste el domingo y lo acabas de mencionar hace poco también, y es sobre la duda. Que la duda, vos nos decías, la duda es la que sabotea nuestra fe. Y eso Así es algo es. muy importante porque creo que debemos mantenernos tan firmes en Dios, con esa fe puesta en Dios al 100%, y no dejar que esas dudas, que siempre van a entrar dudas, siempre que pase algo en nuestra vida, esas dudas ahí van a estar. No creas que no va a haber duda, ¿verdad? En algún momento tu fe va a estar, uff, no hay ninguna duda. Ujú, Siempre entra alguna duda en nuestro ujú. corazón de, como decíamos al inicio, si no pasa, si no sucede. No dejemos que esa duda, ¿verdad?, sea más grande que nuestra fe. No dejemos que esa duda sabotee nuestra fe, ¿verdad? O nos lleve a perder esa fe que hemos tenido en ese Dios que nos ha dado tantas cosas en nuestra vida. Así que eso me gustaría decirle ya para terminar. No sé, Yair. Yo lo que les digo ahorita ya para terminar es que siempre pidan a Dios que los rodee de las personas correctas, porque Así mediante Él los es. rodea de las personas correctas, van a ser ellos también, no solo Dios, sino que también van a ser ellos usados por parte de Dios para poderlos impulsar a cada uno de ustedes, porque no hay mejor cosa que también tus amigos, las personas con las que te rodeas día a día, te motiven, ¿va? Porque Así también la es. motivación que te da Dios es muy importante y es más que perfecta, ¿va? Pero también a veces nosotros necesitamos la motivación de las personas que nos rodean. Así que siempre pedirle a Dios discernimiento, pedirle a Dios que te rodee de las personas correctas, ya sea en tu familia, ya sea en tus amigos o en todo ámbito que vos te desempeñes y estés día a día. Así Así es. es. Bueno, entonces alimenta tu fe, ¿verdad? Congregate. Si no te estás congregando, congregate. Créeme que la iglesia hace mucha diferencia en la vida cuando la tenemos presente, no solamente esporádica ahí, cuando queremos, cuando vamos, tenerla presente cada semana, porque eso va a llenar tu alma y te va a llenar de fe. Así que bueno, para despedirnos, juntos te decimos que 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 Dios 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 te 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 bendiga 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 más. más.